todavía quedan exposiciones. Ahora va a estar con nosotros aquí en este micrófono Jorge Collao, escritor, químico. Tiene por ahí unos relatos de ciencia ficción bastante buenos, pero no es eso lo que nos convoca, sino algo que él va a explicar mejor, que tiene que ver directamente con el pensamiento crítico. Así que aquí viene Jorge Collao. Aló. Buenas tardes a los que vamos quedando. Bueno, ya hicieron una presentación respecto de quién soy yo y qué venimos a hacer, pero vamos a hacerlo una cosa como mucho más dinámica. Lo primero que vamos a hacer ya es que yo les voy a dejar a ustedes como tarea para la casa, para que conversen con sus amigos, con su familia. Les voy a dar un acertijo. Ya, este acertijo no tiene que ver con matemáticas, así que no tienen que calcular, digamos, ninguna cosa. Solamente tienen que usar su cerebro, su imaginación. ¿Ya? Es un acertijo un poco complejo de explicar, así que lo voy a explicar primero, después voy a contar quién soy yo, y después vamos a hablar de un tema que parece complejo, pero desde el punto de vista normal, digamos, de la gente, no debiese ser tanto, que es el pensamiento crítico. Bueno, el acertijo dice de la siguiente manera: imagínense, ya, que hay una percha, de esto donde uno cuelga la ropa, los sombreros, etc. Hay una percha, digamos, ahí, y en esa percha hay 5 delantales, de estos que usan los médicos, ¿ya? Entonces, estos delantales, ya, no importa el color que son, lo que importa es que por la parte de atrás, digamos, su espalda, de estos 5 delantales, ya, hay 2 delantales que son blancos y hay 3 delantales que son azules por la parte de atrás. Entonces, entran 3 médicos. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Alguien se ha perdido, digamos, en el...? ¿Ya? Ok, me van siguiendo. Entonces entran 3 médicos y cada uno toma un delantal. ¿Ya? De estos 5 delantales, 2 que tienen la espalda blanca y 3 que tienen la espalda azul. ¿Ya? Entonces cada uno toma un delantal, se lo pone y se pone en una fila india. Ya, uno detrás de otro. Y aquí vino lo interesante. El que está detrás y que puede ver a los 2 que están adelante, es decir, puede ver la espalda de los que están adelante, por lo tanto sabe qué color, ya, tienen en la espalda los delantales. Entonces le preguntan a esta persona, le preguntan: oye, tú que estás viendo los delantales de los 2 que están adelante, ¿puedes deducir cuál es el color que tú tienes en la espalda y que tú no puedes ver? Esta persona lo piensa y dice: no me puedo dar cuenta, digamos, viendo los colores de los de adelante, ¿cuál es el color que yo debería tener en mi espalda? Ok, los otros 2 escuchan lo que él dice, le preguntan al del medio: oye, tú, le dicen, tú no puedes ver tu color ni puedes ver el del último de atrás que acaba de hablar, pero sí puedes ver el color que tiene la espalda y el de adelante. ¿Tú podrías deducir cuál es el color que tú tienes en la espalda? La persona se queda pensando, dice el médico, lo ve y dice: no puedo deducir. Entonces, ok, le dicen, y queda el último, el que está primero, el que no puede ver ni su color, ni puede ver el color de los otros 2, y le preguntan a él, que escuchó lo que dijo los demás. Entonces él se queda pensando y dice: sí, yo sé el color que tengo en mi espalda. La pregunta es: ¿qué color tiene él en la espalda y cómo lo supo? Esa es la tarea para la casa. Piénselo, denle vuelta, ¿ya? Y se van a dar cuenta que es muy fácil. Y aquí viene el segundo tema. Primero me voy a presentar, digamos. Mi nombre es Jorge Alberto Collao. Soy de profesión químico analista. Mis estudios son de licenciatura en física y en química. Escribo literatura de ciencia ficción y soy un apasionado, por decirlo de alguna manera, de la ciencia y de la forma metódica de pensar. Y aquí viene este otro tema, digamos, que es el que finalmente decidimos, que es el pensamiento crítico. Cuando uno habla de pensamiento crítico, la gran mayoría, que no tiene que ver que gente que no es profesora, etcétera, etcétera, piensa que es una frase alejada, digamos, del diario vivir, del diario cotidiano.
Pero fíjense una cosa muy interesante. ¿Nuestra vida es una buena vida o es una mala vida? Y eso depende de las decisiones que tomamos todos los días. Todo ser humano toma decisiones todos los días de su vida. Se levanta tomando decisiones. Y según el resultado de esas decisiones, es que su vida es mejor o es peor. Dentro del campo social, digamos, que nosotros podríamos debatir, y no es el tema preciso, digamos, de lo que voy a conversar hoy en día. Pero eso es en el fondo. Todas las decisiones, cuando nosotros decimos, puta compadre, estoy cagado, bueno, puta que he tenido mala wea, he tenido puta mala suerte, puta no remonto, no encuentro pega, qué sé yo. Muchas de esas cosas son por decisiones que han sido erradas en nuestra vida. Ahora, ¿dónde viene el tema del pensamiento crítico? Cuando tú tomas una decisión, la mejor forma para que esa decisión sea correcta es que tienes que informarte, tienes que saber. Y ese es un gran problema hoy en día, ¿ya? Primero, porque existe lo que se llama la hiperinformación. O sea, puedes conseguir tanta información que al final no sabes qué información es relevante y no para tomar las decisiones. Y esto ocurre para las personas, esto ocurre para las familias, esto ocurre para los colectivos humanos. Cuando los colectivos humanos no pueden reunirse y no pueden ejercer un pensamiento crítico, no pueden avanzar en la sociedad, no pueden, como decimos la gente de izquierda, ¿no?, hacer una revolución, no pueden hacer un cambio. El pensamiento crítico es fundamental. Entonces tenemos primero información. Pero ¿qué información es relevante? ¿Puede un ser humano absorber toda la información que existe en el mundo? Es imposible. ¿Cómo decidimos qué información es relevante y qué información no es relevante? Y eso viene después, por lo que la gran mayoría de los seres humanos no hacemos, que es lo que se llama método. Hay una forma de hacer las cosas, hay una forma de pensar, hay una forma en que tú reflexionas, hay una forma en que tú obtienes resultado de aquello que reflexionas. Hagamos una crítica a esta sociedad chilena desde ese punto de vista. ¿Quiénes hoy día hacen reflexión en este país? Tú no encuentras a los trabajadores haciendo reflexión en televisión, en los medios de comunicación, no los encuentras haciendo reflexión. Entonces, ¿cómo puede ser productiva una reflexión de los que más necesitan un pensamiento crítico? Hoy en día, ¿quiénes reflexionan? La élite reflexiona. Los doctorados reflexionan. Los filósofos reflexionan. Pero el hombre común de la calle no le está dado reflexionar. No le está dado tener pensamiento crítico. Y ese es el principal, no el único, forma de dominación en este mundo. Si tú no eres capaz, tu primera forma de liberación personal es entender el valor de tu pensamiento crítico. Y eso no tiene que ver con la profesión que estudias, no tiene que ver con el título que tienes, tiene que ver con una responsabilidad hacia sí mismo. ¿Ya? Eso es, en general, lo que yo quería contarles. ¿Ya? Podríamos hablar de un montón de otras cosas, digamos. Bueno, ya les dejé la tarea de este acertijo. Tengo muchos más, digamos, unos más complicados y otros menos. Pero lo importante de este acertijo es que ustedes se den cuenta que en ese acertijo lo que hay, o sea, si ustedes no lo han podido resolver, y mientras ustedes no lo puedan resolver, es que no están usando pensamiento crítico. Es decir, no han obtenido la información que requieren, no han desarrollado un método para poder resolverlo y por lo tanto no lo han resuelto. Y eso es en la vida, eso es un acertijo y eso es la vida. La vida en sí es un acertijo. Los que conocemos la historia del mundo, la historia latinoamericana, la historia de las luchas sociales,
sabemos que uno puede entender esas luchas como acertijos. O sea, como diablos ocurren cosas donde está todo dado para que ocurran y no ocurren. Y como diablos ocurren cosas, ocurren revoluciones donde se supone que no existen las condiciones para que ocurran. Entonces, ese es mi reto para ustedes, es mi propio reto personal, ¿ya? Y es lo que quiero transmitirles a ustedes respecto del pensamiento crítico, más allá de hacer evaluaciones, no sé, profundas, filosóficas, teóricas, etc. Es un tema muy práctico. Y por último les voy a contar una anécdota que tiene más o menos 2200 años, ¿ya? Como quien dice, pues la dejo rebotando, digamos, mucha gente que estudió historia probablemente lo sabe. No sé si ustedes, hace un tiempo atrás había una especie como de debate, digamos, donde se había planteado que en realidad la Tierra era plana, ¿ya? Que habían algunas personas, digamos, que decían, no, en realidad está todo equivocado, digamos, la Tierra no es redonda, sino la Tierra es plana. Y eso aparece en redes sociales y aparecen ciertas personas, digamos, que, sí, no hay pruebas suficientes para plantear que la Tierra es redonda. Entonces, y nosotros sabemos que Colón, ya, lo que quería era, pensando recién en contra de la idea general de que la Tierra era plana, él decía, bueno, la Tierra es redonda y como es redonda yo puedo viajar y circunnavegar el globo. Pero resulta, y esto es poco conocido, existió un filósofo griego llamado Eratóstenes que calculó el radio de la Tierra. Él hizo un cálculo. ¿Y cómo hizo ese cálculo? ¿Ya? Lo hizo con una vara sobre la arena. ¿Ya? ¿Qué tenía para hacer ese cálculo? La naturaleza, ¿ya? Un par de varas y algo que los trabajadores de la construcción conocen muy bien, que es la plomada. ¿Ya? Él utilizó esas cosas y la observación de la naturaleza para hacer un cálculo que hoy día sigue válido. Y eso lo hizo 200 años antes de Cristo. Ese es el resultado cuando se asume el valor del pensamiento crítico. Miren ustedes lo que se puede lograr hoy día con lo que tenemos, si somos capaces de eso, si somos capaces de interrelacionar esa capacidad, si somos capaces de dialogar, porque tampoco hemos de alguna forma desaprendido el diálogo. Hemos desaprendido un montón de habilidades que nos tienen como nos tienen, ¿ya? Por eso mi interés era hablar sobre ese tema, pensamiento crítico, y los dejo con esas dos cosas rebotando, digamos, y me despido, y espero que les haya servido, digamos, y que se entretengan tratando de resolver. Gracias.